Ricardo Alfonso Ferro Lozano. Nació el 30 de agosto de 1973 en Ibagué, Tolima. Es representante de la Cámara en el periodo constitucional 2018-2022 por el Departamento de Tolima, por el Partido Centro Democrático. Ha trabajado en temas de accesos a créditos y opciones de mejoramiento de la calidad de vida en el campo colombiano. Por eso, la posibilidad de que los jóvenes regresen al campo, y además ha dado una lucha inalcanzable por el Triángulo del Sur del Tolima. Cuenta actualmente con una columna de opinión en uno de los medios más importantes en el Tolima, Ecos del Conveima. Tiene un programa de televisión en el canal del Congreso llamado Podcast con Ricardo Ferro, el cual tiene como objetivo tratar temas coyunturales de agenda nacional y local, además de la agenda legislativa que semanalmente se lleva a cabo en el Congreso. Bere, muchas Su turno, gracias. señor. Gracias. Simplemente faltó decir casado con Patricia Elvira y papá de Valentina. Muy bien. E hincha del Deportes Tolima. Eso es lo mejor de todo. Militante del Centro Democrático. Y autor de la ley. Y autor de la ley de vacunas gratis para todos los colombianos. Para todos los colombianos. Bueno, pues muchas gracias, doña Nidia, a David, a Bere, a todos los que se encuentran conectados hasta ahora. Un agradecimiento muy especial por este espacio para poder dialogar con todos ustedes. Yo generalmente los diálogos que hago de manera presencial los hago muy interactivos. No me gusta el discurso como un recurso para interactuar con las personas, porque yo parto del supuesto que nosotros tenemos la ventaja sobre cualquier otro ciudadano de poder expresar nuestras ideas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través pues de nuestras intervenciones en el mismo Congreso de la República, y que los diálogos ciudadanos tienen que servirnos para retroalimentarnos y poder ser unos buenos voceros en el Congreso de lo que la ciudadanía espera que hagamos nosotros. En ese orden de ideas, pues no sé, doña Nidia, cómo podemos plantear aquí un diálogo en donde haya más participación de parte de los que están en este momento en este Zoom, en esta plataforma, de manera que no sea algo como una cátedra magistral de las que uno recibía en la universidad, sino que haya la posibilidad de interactuar. Yo arranco siempre por hacer una pregunta y con base en esa pregunta, pues tratar de arrancar un diálogo, si les parece. Nosotros tenemos un recurso aquí en el Zoom, no sé si en este sea fácil, que es levantar la manita. Todos los... Ok. Sí. Ok, bueno, pero yo voy a arrancar por lo siguiente, y es haciendo una pregunta no para que tengamos cada uno 2 minutos para contestar, sino para que podamos interactuar más rápidamente, y es la siguiente. ¿Qué odian ustedes de los congresistas? Yo le hago un resumen brevemente de lo que yo pienso. Chévere que hable. O sea, los senadores y los congresistas, primero hay una cosa que hacen con recurrencia casi todos. Usan a la gente en campañas electorales y después se pierden. Ahí va el primer... Voy a coger mi celular para ir anotando lo que ustedes me van diciendo, ¿vale, David? Listo. Usan a la gente. Sí. Después se pierden y no le vuelven a contestar ni siquiera a toda la gente que le ayudó. O sea, otra cosa que es brutalmente es la corrupción. Todos sabemos cómo se manejan las contrataciones en Colombia, y en Colombia un senador le baja el recurso a una gobernación, a una alcaldía, y solo el amigo contratista tiene derecho a participar, porque pues en las licitaciones casi todas van amarradas. Ahí van 2 cosas puntuales, ya el resto que siga y vamos así en ese hilo. Con todo respeto, doctor Ferro, como dice la senadora Cabal, trabajen vagos, y no me refiero a todos ustedes, me refiero a todos los progres
estilo el senador Petro, el senador Robledo, que les fascina hacer debates en el Congreso para tratar de tumbar a los ministros del gobierno de la oposición, criticar todo lo que hace el gobierno, pero no presentan un proyecto de ley a favor del pueblo colombiano. Les gusta es solo atacar al gobierno de turno. Esos senadores y representantes progres son los que tienen este país acabado. O sea, el senador en este momento por el Centro Democrático estuvo aquí con nosotros en charla. Yo le planteé una posible solución para cuidar las mesas de votación, para que FECODE no tenga puestos en las mesas de votación. Aquí delante de todos los que están, él me dijo, sí, claro, voy a consultar, voy a mirar. Terminando la charla, le dije, honorable, ¿cómo vamos a hacer? Ah, no, yo me comunico con usted o con doña Nidia. Esta es la hora que brilló por la ausencia. Y se supone que él es senador y quiere volver a ser senador. Mírelo ahí. En una ocasión, Sí. yo me presenté a una registraduría y les dije, yo quiero ser jurado de votación. Y ellas se miraron como extrañadas, como que todo mundo le corre a eso. Y me dijeron, listo, le toca en tal parte, me dieron la ubicación. Entonces les dije yo, listo, pero denme un certificado para yo llevar a la empresa y que me lo reconozcan. No, ese certificado se lo dan ese día. Listo, me fui, estuve en la mesa de votación, torcí 2 votos, se los quité a una persona que me pareció muy, muy deshonesta, porque fueron 2 personas muy humildes, una con los pies rajados, descalza, le comprometieron el voto, ¿sí? Entonces eso a mí no me pareció justo. ¿Cómo así? Le compran el voto y mire cómo la mandan, siquiera sin chanclitas ni nada, pues descalza, y la otra con una ropita pues muy humilde, listo. Entonces yo ahí vi que eso se puede hacer. La idea que yo le dije al honorable senador que estuvo, le dije yo, ¿qué tan viable es que todos los del Centro Democrático, todos los de derecha, nos unamos y empecemos en cada ciudad a hacer lo mismo? Porque mire que yo lo hice, eso se puede hacer. Y ahí, ¿cuántas sillas le van a quitar a los de FECODE para que no se sienten en las mesas de votación? Puedo resumirlo como que debe haber más voluntarios del Centro Democrático que quieran ser jurados el día de la votación. O de derecha. La idea es no permitir que los de FECODE hagan de las suyas, porque así como yo pude quitarle 2 votos a una persona, los de FECODE también le pueden quitar a la derecha. Ok. Bueno, me queda clara la sugerencia. Yo le digo una cosa, en la pasada elección estuvimos trabajando en el tema de voluntarios para testigos electorales, no para jurados. Voy a revisar. Yo lo hice como jurado. Sí, por eso. Voy a revisar cómo está la reglamentación para esta elección que viene en materia de jurados electorales. Ya no estamos limitados como antes a que solamente el magisterio y los funcionarios públicos podían ser jurados. Ya hoy en día las empresas pueden mandar listados de personas que quieran ser jurados para poder participar en las votaciones en calidad de jurados, valga la redundancia. Yo entiendo, hasta donde entiendo, los partidos políticos no pueden presentar candidatos para ser jurados, porque no tendría sentido que uno fuera juez y parte, que uno sea el que por un lado está en la votación como candidato y al mismo tiempo es el que hace las veces de jurado. Entonces, entiendo que el partido como tal no puede presentar, pero también entiendo que su sugerencia va encaminada a que los voluntarios
que quieran ser jurados personalmente se puedan presentar. Entonces voy a revisar el tema, para ver cómo podemos atender esa sugerencia o esa opinión suya que me parece que es buena y es válida, esa idea suya que es válida para que la apliquemos en la próxima elección. Me parece muy válida su observación. El testigo es una cosa y el jurado es otra. El jurado es otro. Sí. ¿Vale? Okay. ¿Quién más quiere decirme qué odia de los congresistas? Que quería decirle que no, lo que no me gusta de toda la política es que prometan lo que no pueden cumplir. Y bueno, y que cambien de cuando ya llegan al poder, prácticamente uno no los vuelve a ver nunca. Entonces, ni para saludarlos. Entonces, eso pues me llama la atención, que siempre ha sido así en Colombia y se llevan como de un orgullo, suben muchos escalones y entonces debido a eso ya uno se siente que uno ya no es nada y quizá los que los llevamos a ustedes a la palestra, como se dice, fuimos los más, tal vez la gente más normal, que es la más cantidad de gente. Entonces eso sería más o menos un poquito punto, porque son muchos. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué no quisieran que un congresista fuera yerno de ustedes? A ver si de pronto así nos entendemos un poco mejor. A ver si de pronto así se les despierta la sinceridad, lo que tienen en el fondo, eso que quieren desahogarse. A ver si nos podemos poner un poquito más a tono en este conversatorio, doña Nidia. En la parte de los congresistas, en realidad no se puede generalizar. Hay gente que trabaja muy bien, hay gente que presenta proyectos, hay gente que produce, pero hay otros que no van y cuando van se duermen allá y que generalmente hay mucho ausentismo y hay una descoordinación con la realidad nacional. Y hay veces que cuando se está legislando, hay demasiados micos para la educación, terminan sacando otra cosa totalmente aparte. Entonces yo creo que se necesita que la gente cumpla, pues en eso ustedes son un ejemplo, la bancada siempre está ahí, pero hay otra gente que no cumplen, entonces tiene que haber alguna forma, lógicamente que eso la culpa es del que los elige, ¿no? O del que vende el voto para que sigan ahí haciendo nada. Ahora, yo creo que si se legisla de cara a la realidad nacional, pensando en patria y no muchas veces en posiciones políticas, se pueden arreglar muchas cosas, como lo que habla David de la corrupción y otras cuestiones donde se vea realmente que las leyes sean aplicables y que les sirvan para el país. Legislar para Cundinamarca, no para Dinamarca. Entonces yo creo que tienen que estar más untados de pueblo y conectados a la realidad nacional, representante. Gracias. Muchas gracias, coronel. Bueno, ¿quién más quiere intervenir o ya pasamos al siguiente punto? Yo quiero. Bueno, doña Nidia, ahora faltaba doña Nidia. Pues yo le digo lo que me choca de los congresistas de Colombia. Una cantidad de leyes que sirven para tres cosas, para nada y para nadita. Las cosas a las que realmente debían ponerle atención, como pasa, porque son los congresistas los que pueden hacer algo en contra de las cortes o los jueces. ¿Sí o no? Sí. Y no pasa nada. Y Colombia, tenemos en este momento una Colombia que no tiene ni justicia, porque no la tiene. Tenemos una Colombia casi perdida. Hoy estuve yo mirando una asamblea o como se llame, que se me olvidó la palabra, donde estaban tratando de hacer una moción de censura en contra de la mujer esa que se robó 70.000 millones de pesos y ya ella se retiró. Un escándalo que no tenía ni sentido, ni razón de ser. Pierden un tiempo maravilloso en alguien que ya tuvieron que echar porque como de costumbre hay mucho ladrón en Colombia. Entonces, eso a mí me choca, que no
no piensan en el país como país, no piensan en la gente de Colombia que realmente necesita justicia, trabajo y educación. Ninguna de esas tres cosas está ocurriendo en Colombia en este momento. Eso era todo. Yo les agradezco mucho toda esta participación que han tenido con esta pregunta, porque esas son las cosas que hay que decirle a un congresista. Uno que saca con reunirse con un congresista y que el congresista le diga qué va a hacer, qué ha hecho, de dónde es, cuál es, en fin. Si no arrancamos por el tema estructural, porque pues como dicen aquí en Colombia, el papel puede con todo, la palabra puede con todo. Uno puede decir muchas cosas, pero hay que arrancar por qué está esperando la gente o la ciudadanía de un congresista. Yo creo que arrancamos claros este conversatorio en lo que tiene que ver con los problemas fundamentales que hay en la democracia colombiana, y es la falta de representación. Cuando uno entrega un voto, uno lo que hace es mandar a alguien a hacer algo que uno no puede hacer. La Constitución le dice a uno, usted tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Como no todos podemos ir a pararnos en la Plaza de Bolívar en Bogotá a tomar decisiones y a votar un proyecto de ley, pues nos toca elegir a unas personas para que vayan al Congreso y lo hagan por los demás. Somos 50 millones de colombianos. Entonces, lo que dice la Constitución es, venga, elijamos 174 representantes, 105 senadores, y vayan ustedes allá y tomen las decisiones por los 50 millones de colombianos. Pero eso no significa que ese mandato que se le da a una persona sea un cheque en blanco, que es donde está el grave error hoy en día de la democracia colombiana. Y lo decían ustedes ahora de diferentes maneras. El coronel lo dijo más concretamente, pero en el fondo se recoge la misma idea. Y es, no prometan lo que no pueden cumplir. No nos desilusionen más. Porque lo que está en juego en este momento no es ni más ni menos que un sistema que ha permitido que tengamos un Estado de Derecho en Colombia, como es el sistema democrático. Nosotros no podemos seguir de derrota en derrota en el tema de las desilusiones electorales, porque llega un punto en el cual uno se aburre, uno se cansa y uno dice no más. Y entonces, ¿qué nos queda cuando la gente dice no más? Pues que se terminan eligiendo unas personas que no representan sino a una minoría, pero que gracias a esa minoría toman las decisiones por todos los colombianos. Los que estamos casados sabemos en qué consiste el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Cómo el matrimonio no es la fiesta del día en que uno se casa. Esa fiesta del día en que uno se casa es el inicio del matrimonio, pero no es el matrimonio. El matrimonio es el compromiso que uno adquiere con su pareja, ella, que esa persona cuente con uno y que uno cuente con esa persona. Como lo dice el cura, si es uno se casa por lo católico, o el notario, o el cónsul, o el pastor, o dependiendo el tipo de religión, la persona que procede a ser testigo de una boda, le dice a los contrayentes, oiga, acuérdense que esto es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, cuando hay plática y cuando no la hay, y para toda la vida. Y ese es el compromiso que uno adquiere en el matrimonio. Bueno, pues la política es como un matrimonio, y yo concibo la política como un matrimonio.
en donde la persona que se casa con uno cuenta con uno. Cuando una persona le da el voto a uno, está contando con uno, pero no es que ese día que le dio el voto, el día de la votación, entonces por la noche hubo la gran fiesta, la celebración, ganamos la credencial a lo que estemos aspirando y ahí se acabó el matrimonio. No, ahí comienza el matrimonio. Ahí es cuando comienza realmente el compromiso en la política. No es en la campaña. En la campaña está el enamoramiento y uno se enamora y uno dice, oiga, sí, yo voy a votar por esta persona, pero el matrimonio comienza el día de la votación. Y si nosotros, los que estamos en cargos de elección popular, no entendemos que estamos en una democracia participativa, en donde la persona no solamente vota por uno y dice, bueno, chao, nos vemos en 4 años. No, la persona vota por uno, pero también tiene el derecho que se lo da la Constitución de 1991 para poder seguir interactuando con su elegido, con la persona a la cual le dio la posibilidad de ir a representarlo a un cargo de elección popular, sea el presidente de la República, sea un congresista, sea un diputado, sea un concejal, sea un gobernador, sea un alcalde. Como le dicen a uno cuando los papás lo regañan a uno, oiga, mijito, usted no se manda solo. No, aquí tampoco, usted no se manda solo. Usted tiene aquí unos ciudadanos que están con usted y que tienen derecho a saber qué está pasando, qué decisiones se van a tomar. Ojo, no solamente qué decisiones se tomaron, sino qué decisiones se van a tomar. Y yo puedo interactuar con mi congresista, por supuesto que sí. Y yo procuro tener siempre los canales de comunicación abiertos para que los ciudadanos puedan interactuar conmigo y que me puedan decir, por ejemplo, oiga, Ricardo, como me lo dijeron esta semana, Ricardo, lástima que la ministra Karen Abudinen haya cometido ese error. Lástima que la ministra Karen Abudinen no haya renunciado a tiempo. Pero si ya hay una moción de censura convocada por el Congreso de la República y si ya hay la obligación de votar esa moción de censura porque la Constitución obliga a votar las mociones de censura así el ministro haya renunciado entre la fecha en que se convocó y la fecha en que se va a votar. Hay la obligación de votar la moción de censura. Lo que esperamos las personas que lo elegimos a usted para que nos representara en el Congreso de la República es que vote a favor la moción de censura. Claro. Porque estamos mamados de la corrupción. Entonces, yo sí, partido de gobierno, partido que ayudó a elegir al presidente Duque, pero con el dolor del alma, fui uno de los 2 congresistas que votó a favor la moción de censura el día de ayer. Y la voté a favor porque, sí, yo hago parte del Partido Centro Democrático y yo me hago moler por mi Partido Centro Democrático, pero yo tengo un mandato de los ciudadanos. Y ese mandato de los ciudadanos, como lo ha dicho siempre el presidente Uribe, siempre estarán por encima de los intereses superiores de la patria. Y ayer, cuando íbamos a votar, cuando se vino la votación, el mismo vocero del partido nos escribió que el presidente Uribe lo único que expresaba es que cada uno votara a conciencia. No hubo una instrucción de voten para que no proceda la moción o para que sí no proceda, no. Cada uno vote a conciencia. Sí. Y yo siento que yo voté a conciencia y que voté en beneficio del país. Hombre, doña Nidia, yo estoy de acuerdo con usted. A veces uno siente que es perder a tiempo. Ya es una ministra que había salido, que ya el Congreso debería estar dedicado a legislar sobre otros temas. Pero si ya la presidenta del Congreso cita la votación y estamos en ese momento en la votación, pues mi obligación es votar. Esa es la obligación. Sin discursos y sin meter el dedo en la herida ni nada de esas cosas. No, simplemente votar como me lo manda la Constitución y la ley, y así lo hice. Pero volviendo a la analogía con el matrimonio, yo creo que esa posibilidad que existe hoy en día a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de el celular, de poder interactuar con un congresista,
esa oportunidad es la última oportunidad que tenemos los políticos para salvar la democracia en Colombia. Porque si nosotros hacemos oídos sordos, si nosotros nos olvidamos de la gente y sencillamente pensamos que estamos en un congreso del siglo XX, en donde el congresista vivía en la provincia, se iba para la ciudad, volvía a la provincia y nadie se enteraba qué pasaba en el Congreso de la República, porque era muy difícil enterarse de cuáles eran los proyectos que se estaban votando, de qué temas se estaban discutiendo en el Congreso. Y por lo mismo, el congresista simplemente llegaba y de boca de él contaba las cosas y tocaba creerles, porque no había otra forma de informarse de lo sucedido. Si nosotros no entendemos que hoy en día, en tiempo real, cualquier colombiano, dentro de Colombia o fuera de Colombia, en la vereda más lejana de cualquiera de los más de 1.100 municipios del país, está enterado de lo que está pasando hoy en día en el Congreso de la República. Y que por lo mismo, la obligación de un congresista es permitir tener abiertos los canales de comunicación con sus electores para que puedan opinar, congresista, o con ese proyecto de ley, porque el artículo 5 tiene un veneno. No vote ese artículo 5 o pida una modificación. Yo le sugiero esto y escribirle un texto a través del celular para que el congresista pueda estar informado de esos temas, pues es mucho más fácil ejercer esta representación que tiene uno en el Congreso de la República. Yo no quiero que esto termine siendo un monólogo, aquí ya termino, simplemente para contarles o decirles que para mí es fundamental que ustedes vean en mí un buen vocero, una persona que los puede representar en el Congreso de la República. Yo ahorita quiero pasar de la Cámara al Senado de la República, y en esa posibilidad de pasar al Senado de la República, ya no solamente voy a ser el congresista del Tolima, sino el congresista de toda Colombia. Cuando me eligieron representante a la Cámara, yo venía de ser candidato a la alcaldía de Ibagué, y muchas personas me decían: venga, Ricardo, no se lance al Congreso, que el Congreso no sirve para nada. Ser congresista en Colombia no sirve para nada. Un congresista no hace nada, se la pasa durmiendo, se la pasa perdiendo el tiempo en el Congreso. Quédese para ser alcalde de Ibagué, lo necesitamos de alcalde. Y yo me fui con ese mandato de querer ser un congresista que hiciera algo por el Tolima y por Colombia. Cuando David me presentó y habló de la ley de vacunas gratis para todos, yo me siento muy orgulloso de haber sido el autor de esa ley. Hace 1 año y 3 meses estábamos confinados en Colombia, estábamos guardados en nuestras casas, nadie podía salir. Bueno, en Colombia y en el mundo. Nueva York fue una de las ciudades donde más duro golpeó ese principio del COVID. Nosotros veíamos por televisión cómo en diferentes países se quemaban las personas muertas, no sabían qué hacer con las personas muertas. Nosotros aquí en Colombia no veíamos un horizonte claro. Teníamos miedo de que no pudiéramos volver a trabajar presencialmente, de que no pudiéramos volver a estudiar presencialmente, de que no pudiéramos volver a abrazar a la abuela, al abuelo, al papá, a la mamá, porque con un abrazo podíamos terminar siendo los causantes de que se muriera un ser querido si lo contagiábamos de COVID. Y en ese momento yo presenté la ley de vacunas gratis para todos, porque comencé a estudiar el tema y me di cuenta que en Colombia no se podían comprar vacunas de emergencia como las que se iban a comenzar a producir en todo el mundo, porque sencillamente nuestra legislación es mucho más restrictiva en la utilización de los recursos públicos. Es contradictorio, ¿no? Por un lado tenemos unos índices de corrupción donde somos uno de los primeros países del mundo en corrupción, pero por otro lado tenemos una legislación demasiado restrictiva para poder comprar vacunas que salvan vidas.
Entonces yo entendí que tocaba presentar un proyecto de ley que permitiera, primero, destinar recursos públicos para la compra de vacunas de emergencia, porque eran vacunas de emergencia, no eran vacunas tradicionales, eran vacunas que se iban a producir en 8 meses, no en 8 o 10 años, como históricamente se han producido las vacunas, y que por lo mismo la responsabilidad de las farmacéuticas no iba a ser igual a la hora de vender una vacuna de emergencia que a la hora de vender una vacuna tradicional. Igualmente, este proyecto de ley me tocó dar una pelea muy dura para que la vacuna fuera gratis para todos los colombianos, que nadie tuviera que pagar un solo peso para poderse aplicar una vacuna. Y parece increíble, pero muchos congresistas de diferentes partidos políticos defendían que tocaba pagar por la vacuna, como si para vivir tocara pagar por vivir. Era un tema de vida o muerte. Afortunadamente pudimos defender la causa de que las vacunas fueran gratis para todos, entre otras razones, porque quien se vacunaba o quien se vacuna no solamente salva su vida, sino salva la de los demás. Y por ende es un tema de salud pública. No es un tema simplemente de un derecho de una persona a vacunarse para salvar su vida, no. Es que es un tema en el cual estamos salvando la vida de todas las personas. Y logramos igualmente que la vacuna se pudiera aplicar en todo el país. En cualquier vereda de Colombia se pudiera aplicar la vacuna, que nadie tuviera que venir hasta las capitales a aplicarse las vacunas, que nadie tuviera que ir a Estados Unidos, a Europa, a aplicarse una vacuna, sino que la vacuna llegara a todo el país. Hoy en día se han aplicado cerca de 35 millones de vacunas en Colombia. Hay cerca de 15 millones de colombianos inmunizados completamente. Y yo me siento muy orgulloso de esto. Cuando a mí el presidente Duque me dijo, Ricardo, lo invito al Palacio de Nariño para que sancionemos la ley de vacunas. Yo le dije, presidente, sancionemos la ley en Ibagué. Si usted quiere realmente hacerme a mí un reconocimiento por haber sido el autor de esta ley, vamos a Ibagué y sancionamos esa ley en Ibagué. Esa ley la hizo un ibaguereño, un tolimense. Y yo me sentiría muy orgulloso que esta fuera la primera ley en este siglo que se pudiera sancionar en Ibagué. Hoy en día es la primera y la única ley en este siglo que se ha sancionado en el departamento del Tolima, que se ha sancionado en Ibagué. Y ese fue un acto de generosidad que tuvo el presidente Iván Duque para conmigo. Y esto se los cuento más que para cualquier cosa de un ego o cualquier reconocimiento en lo personal. Se los cuento porque yo sí creo que desde el Congreso de la República se pueden hacer cosas importantes por la gente. Yo sí creo que uno del Congreso de la República tiene cómo trabajar por los demás. Pero obviamente hay que hacerlo. Y así como hace un año yo estaba muy preocupado por la pandemia del COVID, hoy me está preocupando la pandemia del hambre. Hoy me está preocupando que nosotros estamos enfrentando hoy el reto más grande que ha tenido nuestro país en materia educativa. Nosotros necesitamos una revolución educativa en Colombia. Y si a mí me preguntan cuál es el objetivo fundamental que yo tengo desde el Senado de la República, es trabajar para una revolución educativa en Colombia. Porque es que, ustedes lo saben mejor que nadie, en esta década del 2020 al 2030 se van a perder en el mundo la mitad de los empleos. Son la mitad de los seres humanos de la fuerza laboral del mundo que se va a quedar sin empleo en esta década. Y se va a quedar sin empleo sencillamente porque la cuarta revolución industrial se nos adelantó. Porque cada vez es más evidente que estamos conviviendo con la inteligencia artificial. Y mientras hay unas personas que están estudiando derecho en este momento, que están estudiando arquitectura, que están estudiando ingeniería, que están estudiando las profesiones del siglo XX, hay otras personas que están ejerciendo
las profesiones del siglo XXI y que a través de ese ejercicio de esas profesiones, todos los días están viendo cómo desaparecen un empleo, cómo logran que un robot sustituya a una persona en un puesto de trabajo, cómo logran que un computador sustituya a otra persona en otro puesto de trabajo. Y así todos los días se están acabando puestos de trabajo. Nosotros tenemos dos opciones en Colombia. U optamos por lo que históricamente ha sucedido, que es esperemos a que Estados Unidos, Europa, todo el primer mundo vaya adelante y nosotros, así como cuando uno tira una piedrita a un lago que comienza a hacer ondas y que esperamos, pues nos tocará cambiar. Y mientras eso ocurre, ¿qué hacemos en nuestro país? ¿Qué hacemos con los millones de jóvenes que hoy en día han perdido la ilusión, han perdido la esperanza y que no saben qué hacer con sus vidas? Yo no soy amigo de las vías de hecho. Yo soy abogado y como abogado siempre acudo y respeto las vías de derecho. Critico fuertemente las afectaciones que le generaron los paros y los bloqueos a nuestro país en los últimos meses. Pero también reconozco que en ese desespero en el que están los jóvenes de Colombia hay un clamor generalizado. Así como nosotros ahorita decimos que odiamos de los congresistas. Si uno le pregunta a un joven qué odia hoy en día de Colombia, lo primero que le va a decir es la falta de oportunidades. ¿Qué hacemos para generar oportunidades? ¿Qué hacemos para que los jóvenes no se queden a vivir en la casa de sus papás? Es que hay personas de 25, de 30, de 35, de 40 años que siguen viviendo en la casa de sus papás por falta de oportunidades. ¿Qué hacemos para que el 90% de los profesionales que se gradúen no se queden en la casa desempleados o que acudan al subempleo o que acudan a lo que aquí en Ibagué llamamos el popular rebusque? O sencillamente les toque dedicarse a una actividad diferente. ¿Qué hacemos? Ahí es donde tenemos nosotros que revisar qué está pasando con la educación en Colombia. Y ahí es donde yo quiero que nos centremos en la necesidad que tiene Colombia de que haya una revolución educativa. Una revolución en donde la pertinencia educativa sea el eje central de la educación. Tener un título universitario no puede ser un lujo. Es que educaran a sus hijos. Porque el que estudiaba le iba bien en la vida. Y nuestros padres nos lo dijeron a nosotros, que el que estudiaba le iba bien en la vida. Nosotros le vamos a decir a nuestros hijos, estudie, o yo le voy a decir a Valentina, mi hija, estudia, nena, que la que estudia le va bien en la vida. Sabiendo yo que el 90% de los que se están graduando quedan desempleados. Aquí tenemos que cambiar el sistema educativo. Y tenemos que cambiar el sistema educativo por un sistema educativo que realmente propenda por la generación de ingresos. El sistema educativo está hecho para conseguir empleo. Y si lo que nos dice la cuarta revolución industrial es que se están acabando los empleos y cada vez va a haber menos empleos, pues no sigamos teniendo una educación para conseguir empleo. Hagamos una educación para generar empresarios, emprendedores. Permitámosle a una persona que pueda decidir a la hora de estudiar si él prefiere que le den un plante, lo que se llama más elegantemente un capital semilla, o si prefiere más bien que le den los 10 semestres de la universidad para estudiar una carrera tradicional. ¿Cuánto cuestan 10 semestres de la universidad? ¿40 millones de pesos? ¿4 millones mensuales? ¿Qué sé yo? En dólares, $10,000. Esos $10,000 pueden ser también la forma que tiene una persona para montar un emprendimiento. Y no estoy hablando de que le presten la plata, sino que se la den, como hoy en día estamos hablando de matrícula cero en las universidades públicas en Colombia.
matrícula cero para que estudien sin pagar un peso los estudiantes. Pues también hablemos de emprendimiento a costo cero, para que podamos creer por una sola vez en la vida en las personas. Que una persona diga, oiga, el Estado creyó en mí por una vez. Ah, se tiró la plata, se la gastó en lo que no era. Bueno, ya, creyó en usted. Pero que crean por una sola vez en la vida, que podamos nosotros tener el Estado de nuestra parte. Y que en esos 5 años siguientes tengamos el acompañamiento para que podamos pasar ese valle de la muerte que tienen las empresas y que ahí es donde se quiebran la mayoría de las empresas. Esas cargas tributarias en Colombia quiebran a cualquier empresario que quiera arrancar. Es imposible poder sobrevivir a ese valle de la muerte con las cargas tributarias que hoy en día hay en Colombia. Esos son los temas en los cuales yo quiero trabajar, pero con un eje transversal, y es el tema del compromiso. Abraham Lincoln diferenciaba entre el compromiso y la promesa, porque es que hay que volver la promesa a realidad. Y ahí es donde tiene que estar la diferencia. Y yo quiero hoy, en este conversatorio, que podamos hablar de compromiso y que podamos generar unos compromisos en el mediano y largo plazo. De manera que si el día de mañana hay la posibilidad de que ustedes vean en mí la persona para poderlo representar, que yo pueda seguirlos mirando a los ojos, como hoy en día miro a los 33,000 tolimenses que me apoyaron para llegar a la Cámara de Representantes y les digo, oiga, ahora quiero ir al Senado de la República. Y puedo decirlo porque he hecho la tarea, porque he estado, como digo yo, con los tenis puestos, porque yo ando en tenis, así esté de corbata, ando en tenis, con los tenis puestos todos los días en el Congreso de la República, y porque quiero ahorita tener esta posibilidad. Entonces, doña Nidia, yo dejaría ahí para que podamos interactuar. Aquí yo arranco por un compromiso con ustedes, y es que estas cosas que ustedes dicen que odian, me comprometo a no hacerlas, para que no me odien, porque es que se ha vuelto el término Congreso un genérico. Yo odio a los congresistas, y yo vengo diciendo, y lo he hablado con varios del partido, que es necesario que el partido presente lista abierta al Congreso de la República. Uno no se puede esconder detrás de un logo para llegar a un cargo de elección popular. Uno tiene que ser capaz de darle la cara a la gente y pedirle el voto, tanto con base en lo que ha hecho, como asimismo en lo que quiere hacer, y no simplemente esconderse detrás de un logo. El partido, yo me siento orgulloso de ser del Centro Democrático. El partido, sin lugar a dudas, es un honor para mí representar al Centro Democrático. Pero así como es un honor para mí representar al Centro Democrático, también representa para mí un reto muy importante, porque reconozco en mis compañeros de bancada unos congresistas juiciosos, unos congresistas trabajadores, y por lo mismo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es salir a pedir el apoyo uno a uno para que podamos obtener esa representación y llegar al Senado de la República. Muchas gracias, doña Nidia, y entonces ya escucho los comentarios que se quieran hacer. Sí, doña Nidia. A mí me pone, yo pienso mucho en lo que está pasando en la actualidad en Colombia. Y yo digo, si ahora esto en el 2022, cuando empiece el próximo gobierno, si vamos a seguir con el tratado de paz y vamos a seguir con las mismas cortes, 200 cortes y los 9 jueces corruptos, si vamos a seguir con un FECODE envenenando a nuestra juventud, ¿qué va a cambiar en Colombia? La ley para la cadena perpetua para los violadores es la primera vez en mi vida que escucho decir que un criminal como Garavito, ¿cómo es posible que un juez diga que un Garavito tiene dignidad? Entonces, si estas cosas están ocurriendo y vamos a continuar en el año 2022
con las mismas cosas. ¿Usted cree que sí haya posibilidad de hacer cambios en Colombia? Muy difícil. Bueno. Perfecto. Gustavo Pineda. Ahondando un poquito en lo que acabo de decir doña Nidia, sí, nuestra democracia en este momento está en peligro, estamos en un punto de quiebre y esperamos que en las próximas elecciones logremos salvar nuestra democracia. Y si llega al Senado de la República, creo que hay que hacer cambios importantísimos en la justicia, porque en estos momentos creo que estamos viviendo una dictadura judicial, la dictadura de los jueces. Se está gobernando a través de sentencias judiciales. Todo lo que ha tratado de hacer el gobierno del presidente Duque se ve truncado por sentencias judiciales, si no es de la Corte Constitucional, con el caso del glifosato. Entonces, a través de estas sentencias están perjudicando todo el normal funcionamiento del gobierno. Lo otro que se viene, entonces yo pienso que, o sea, hay que hacer algo para reformar la justicia. Lo otro son las 16 curules para las víctimas, que obviamente todos sabemos que no van a ser para las víctimas, sino que están tratando de dárselas a todos los representantes de las FARC en todas esas zonas. Ojalá la tutela que interpuso la senadora Cabal dé sus frutos, aunque dudo mucho que la Corte vayan a aceptar eso. Y lo otro también importantísimo, doctor Ricardo, legislar a favor de el ciudadano de a pie en el sentido de los delitos de alto impacto que sufren los ciudadanos todos los días, los atracos callejeros, el robo del celular, del maletín, del computador, que todos estos, que todo ese trabajo que hace la policía, que es impresionante, se pierde porque los capturan, los llevan los lleva a la fiscalía, los lleva al juez y el juez los lleva libre porque la cuantía no da para meterlos presos. Entonces es una reincidencia constante que afecta a todos los ciudadanos. Y en cuanto a la parte educativa, doctor, sí, definitivamente hay que estimular a los jóvenes de hoy a cambiar el estudio. Creo que ya está, o sea, está cooptado el país entero lleno de universidades y carreras clásicas que ya no, o sea, salen y no hay cupo para tanta gente. Gracias. Doña Nidia me hablaba de qué cambia en Colombia si todo sigue igual, FECODE, las cortes. A ver, y yo quisiera atar esta pregunta con la solicitud que hace Gustavo de los cambios en la justicia, de acabar con la dictadura judicial, de las 16 curules para las FARC, de legislar a favor del ciudadano de a pie, o de legislar para el ciudadano de a pie, estos últimos dos puntos, y el tema de los delitos menores, así como el tema de las universidades, lo voy a dejar para una siguiente pregunta. Pero esta primera pregunta que hacía doña Nidia, que tiene que ver con algo muy importante, y es, nosotros estamos inmersos en un Estado de Derecho. Y al estar dentro de un Estado de Derecho, pues tenemos unas normas que tenemos que respetar. ¿Qué más quisiera uno que poder cambiar esas normas? Nosotros votamos por el no en el plebiscito. Nosotros fuimos asaltados en nuestra buena fe a través de un famoso fast track que violentó la normatividad jurídica y violentó el mandato popular que había ganado con el no en el plebiscito. Y a través de ese mecanismo en donde hubo la posibilidad de hacer unos cambios a la Constitución, infortunadamente quedamos nosotros supeditados
a unas normas que hoy en día debemos cumplir. A mí, cuando mis compañeros me piden mi firma para todas estas iniciativas, yo la doy con el mayor gusto. Pero yo les digo una cosa: hay que ser conscientes de que es muy difícil que esos cambios se puedan dar. Y nosotros no nos podemos quedar sencillamente en buenas intenciones mientras el país está reclamando, como lo decía ahorita Gustavo, que legislemos para el ciudadano de a pie. Legislar para todos los ciudadanos tiene una responsabilidad mayúscula. Yo quisiera que en este momento en el Congreso de la República estuviéramos tomando unas decisiones que son fundamentales para poder acabar con la corrupción en Colombia. Por ejemplo, todo el capítulo que tiene que ver con la contratación estatal, todo está en pañales en Colombia. El tema de las inhabilidades a los contratistas. ¿Cómo es posible que una persona se robe la plata del PAE y en el próximo contrato vuelva y se gane una licitación? El mismo que le quitaron un contrato por corrupto, vuelve y se gana la licitación siguiente. Y no le pueden decir que no. ¿Cómo es posible que los mismos del carrusel de la contratación en Bogotá estén detrás de la contratación de centros poblados en el tema de las comunicaciones? ¿Por qué esas personas pueden seguir contratando con el Estado? Yo presenté un proyecto de ley hace 2 años en el Congreso de la República y me lo ahogaron en tercer debate, que tenía por objeto la inhabilidad de por vida de los contratistas corruptos. Porque no solamente es decirle a los funcionarios públicos establecer unas sanciones para los funcionarios, sino también para los contratistas. Es que el contratista tiene también una responsabilidad. Como dice el adagio popular, ¿quién tiene más la culpa? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? Ambos tienen responsabilidad. Ambos tienen responsabilidad. Y aquí todas las normas de corrupción van encaminadas hacia los funcionarios públicos. Y dejamos de un lado a los contratistas, que son una parte fundamental en la corrupción. Sin los contratistas corruptos no hay corrupción. No la puede haber. Ahí también hay corrupción. Y ahí también necesitamos que se avance en una legislación que impida que haya corrupción. Y estos temas hay que aprobarlos todos los días. ¿Qué pasa con tantas normas laborales que hacen falta en Colombia para que haya equidad de género? ¿Qué hacemos para que en nuestro país no se siga prefiriendo contratar a un hombre que a una mujer en cualquier empleo? ¿Qué hacemos para que en este momento, hoy estaba estudiando con un asesor de mi UTL un proyecto de ley que tiene por objeto que a los prepensionados no les cobren no les cobren los aportes de salud? La persona hace la pensión, todo ese tiempo está desafiliado al sistema de salud. Le toca ser beneficiario de la esposa, del esposo, o le toca pagar por su cuenta el servicio de salud. Sin embargo, en el momento en que le reconocen la pensión, en ese momento retroactivamente le cobran todos los meses o años en los cuales supuestamente estuvo o en los cuales le van a reconocer la pensión de manera retroactiva, pero también le van a descontar de esa pensión los aportes a salud cuando no recibió el servicio de salud. Eso hay que acabarlo en Colombia. ¿Qué está pasando con esa plata? ¿Dónde está quedando esa plata? ¿En los fondos de pensiones? ¿Está yendo a la CPS? ¿Quién se está quedando con una plata de los pensionados por un servicio de salud que no se les prestó? Esas son las cosas en las cuales yo trabajo todos los días. Y esa es la legislación que yo quiero entregarle a mi país. Que un deportista profesional, que así como los miembros de la fuerza pública, que se pueden retirar a los 40 años de la actividad
porque un deportista después de los 40 años no puede ejercer su profesión, que es el deporte profesional. Y resulta que entre los 40 años y los 65 años no puede cotizar porque no está trabajando. Y se queda sin pensión y no tiene de qué vivir. Y vemos a las glorias del deporte sencillamente allá olvidadas en el ostracismo. Hay que cambiar ese régimen pensional en determinadas profesiones, porque no todas las profesiones son iguales. Entonces todos somos felices celebrando los triunfos de los deportistas, poniendo en nuestras redes sociales felicitaciones a un deportista cuando gana una medalla olímpica, cuando se gana un partido por la selección Colombia, pero nos olvidamos de los seres humanos, de las personas que están detrás de estas profesiones. Entonces, yo lo que digo es, sí, importante, trabajemos en el tema de acabar con esa ideologización de nuestros jóvenes a través de la educación. Por supuesto que sí, pero mientras estamos en esa tarea, hagamos otras cosas. No nos volvamos monotemáticos, porque el país necesita soluciones hoy a problemas que tienen todos los ciudadanos. Y si solamente nos quedamos en esos temas, se nos está olvidando el ciudadano de a pie y nos comenzamos a desconectar de los problemas que están viviendo hoy muchas personas. Muchos ciudadanos, usted le pregunta, ¿usted qué opina del tema de las cortes? Y que la mayoría de los jóvenes estén trabajando en una cosa diferente a la que estudiaron. Esos son los que están robando todos los días. Es que la inseguridad se trasladó del campo para la ciudad. Es que hoy en día estar en una ciudad con un celular es un riesgo muy alto. Es que el microtráfico de drogas tiene cooptadas a las ciudades de Colombia. Esos son los temas del presente, del hoy, en los cuales tenemos que trabajar sin olvidarnos de todos estos otros temas. Yo les digo una cosa, yo fui presidente de la Comisión de Acusación. Yo le abrí un proceso al presidente Santos por el tema de Odebrecht. Y para mí es muy triste que me hayan recusado mis compañeros de comisión, de la Comisión de Acusaciones, me recusaron. Me sacaron para no investigar a Santos. Con una argucia jurídica. Dígame usted, un presidente que se gana el Premio Nobel de Paz, para que no lo investiguen, dijo que yo era su enemigo. ¿Desde cuándo un Premio Nobel de Paz tiene enemigos, por Dios? Y dijo que yo era su enemigo. Y que los compañeros de comisión, de la Comisión de Acusaciones, le hayan creído ese argumento, sencillamente porque yo era del Partido Centro Democrático. Entonces, sencillamente en un hecho objetivo, tenía que ser enemigo de Juan Manuel Santos, por Dios. Y a raíz de eso, y de un trino, de una caricatura, resulta yo me terminen separando de la investigación de Juan Manuel Santos para que más adelante le cierren la investigación y no se pueda saber la verdad sobre qué pasó en esa campaña política. Porque es que la investigación del proceso de Juan Manuel Santos no es si Odebrecht financió la campaña o no, no. Es que Odebrecht no eran unas monjitas de la caridad. Odebrecht eran unos contratistas del Estado. Es decir, lo que está detrás de esa investigación es saber qué pasó con los recursos públicos. Si fue con recursos públicos que se financió esa campaña política. Si fuimos los colombianos los que terminamos financiando la campaña de Juan Manuel Santos o no para que se reeligiera presidente de Colombia en el 2014. Y entonces salen aquí los prohombres del país, como Ernesto Samper, el del elefante. Hágame el favor. Como si no supiéramos todos qué pasó en el año 1995 con la Comisión de Acusaciones y con los 110, 111 congresistas que dijeron que Ernesto Samper era inocente, que todo había ocurrido a sus espaldas. Aquí la excusa de Juan Manuel Santos es que se acababa de enterar de lo que había pasado. Hombre, a Ernesto Samper le dieron $10 millones los narcotraficantes en una campaña que costó 12 o 13 millones de dólares. Un candidato que no sepa de dónde salió el 80% de su campaña no puede ser presidente de Colombia. Si es que le damos el beneficio de la duda y creemos en su inocencia. ¿Cómo es posible que una persona no sepa
cómo entró el 80% de la financiación de su campaña. Y en el caso de Juan Manuel Santos, ¿cómo es posible que no sepa que los contratistas del Estado estaban detrás de la financiación de su campaña? Que los ñoños y que todas estas personas que denunciaron los hechos de Odebrecht más claro no lo pudieron decir. Pero yo no me puedo quedar simplemente en que a mí me recusaron y entonces yo me quedo en que es que Juan Manuel Santos y Santos y Santos y Santos. No, me parece inaudito que la impunidad en Colombia comience por los presidentes de la República. Me parece inaudito que no se hubiera podido investigar ni a Juan Manuel Santos ni a Ernesto Samper. Así como me siento orgulloso de que el presidente Uribe se hubiera sometido a la justicia y le hubiera dado la cara a la justicia. Es que en este momento el presidente Uribe ha sido el único de los expresidentes que le ha dado la cara a la justicia. Esa comisión de acusaciones es una vergüenza para el país. No debería existir. Porque es que nosotros hablamos de equilibrio de poderes. ¿Qué equilibrio de poderes puede haber entre lo que puede hacer la comisión de acusaciones y lo que puede hacer la Corte Suprema de Justicia? Es que la comisión de acusaciones lo único que hace es quitarle el chaleco el blindaje a los aforados para que la Corte Suprema de Justicia los pueda investigar. Y resulta que en Colombia, sencillamente, cuando ya se ha avanzado en unas investigaciones como el cartel de la toga, en donde resultaron involucrados unos magistrados de nuestro país, es cuando por fin vemos que se levanta el fuero. Antes no. Aquí tenemos esos dos casos que para mí son aberrantes en lo que tiene que ver con justicia, con aplicación de justicia en nuestro país. Entonces, si los presidentes no dan ejemplo, es muy difícil que el resto de la población pueda acceder a la justicia. Y ese es un tema delicado que tiene nuestro país. Pero mientras solucionamos esos temas de la alta política, preocupémonos también por los problemas de todos los ciudadanos que todos los días nos claman porque tengamos leyes que se puedan aplicar realmente, que no tengamos un reguero de normas que no sirven para nada, que sencillamente se quedan en letra muerta muchas de esas normas, sino que esas normas realmente beneficien a la ciudadanía. Yo terminaría ahí, me falta simplemente el tema de las universidades sin cupo para tantas personas. A mí me gustaría, Gustavo, que me ampliara un poco más cuál es su preocupación con respecto al tema de las universidades. Por ejemplo, yo soy odontólogo, pero se pone uno a ver y el crecimiento exponencial que hubo en el país de esa profesión es impresionante, universidades por todos lados, igual pasa en todas las demás carreras. Entonces, hoy en día estudian las carreras clásicas de toda la vida, que soy abogado, odontólogo, médico, arquitecto, pero salen al mercado laboral y no hay mercado laboral existente. Hoy en día se ha ampliado más las vacantes en las carreras técnicas y hay que influenciar a los jóvenes de hoy a que migren hacia las carreras técnicas que no están el mercado laboral tan copado como lo existe con las profesiones clásicas. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, Gustavo. Cuando a mí me pregunta un padre de familia cómo puede ayudarle a un hijo a encontrar una profesión, yo le digo, mire la pertinencia educativa, mire la conexión entre oferta educativa y mercado laboral, pero con un ingrediente adicional, y es que la profesión no puede ser una vanidad. Nosotros aquí en Colombia miramos muchas veces peyorativamente al SENA. Resulta que el SENA es la entidad que más personas egresadas laborando tiene en nuestro país. Y resulta que esas son las que miramos como de manera peyorativa, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo sea abogado, que sea médico, que sea tal. Y resulta que nos quedamos en profesiones del siglo XX. Hay que acompañar en esas decisiones a los jóvenes. Y hay que acompañarlos sobre todo porque los empleos tradicionales se están acabando. Y si los jóvenes no mutan a esas nuevas ofertas laborales, a esa posibilidad de ser emprendedores, empresarios,
vamos a tener una frustración mucho más grande de la que tenemos hoy en día con los jóvenes que se gradúan y terminan en el famoso NINI, que ni estudian ni trabajan, porque no tienen oportunidades laborales. Ya que esta pregunta sí la contesté más rápido, me da pena que me estoy demorando mucho en las respuestas. Hay un tema que me parece curioso. Ahorita, por ejemplo, con todos los temas de corrupción que hay pues, en el país, todos los escándalos, y vamos a hablar puntualmente de lo que dijo doña Nidia, de la ministra, que, digamos que, no sé, su presunta corrupción, vamos a poner decir que es presunta corrupción de 70.000 millones. Uno, cuando usted dice que se siente orgulloso del partido, o sea, uno cómo puede sentirse orgulloso en este momento, diga, no del partido, sino del Congreso en general. Por ejemplo, la ministra ya salió, o sea, como si nada, inocente, tranquilamente, como si nada hubiera pasado, y volvemos a la misma historia, y la historia se vuelve y se repite con frecuencia. Esa es la historia del país, reciente, lejana, y ojalá que no sea en el futuro, pero como están las cosas, como están las condiciones, yo creo que esa va a seguir siendo la historia. Entonces es muy difícil para usted en ese momento decir que se siente orgulloso tratando de buscar a la gente la gente que venga y vote por usted, y con esa impopularidad que tiene el Centro Democrático en este momento, que es prácticamente, o sea, siendo objetivo y analizando las cosas con sinceridad, o sea, masacra a un candidato en este momento. Ojalá que esté equivocado en mi análisis, pero... David, arranco por lo siguiente, y es que el partido es una cosa y el gobierno es otra. Cuando usted gobierna con los partidos de gobierno. La ministra está en el gabinete como representación del Partido Cambio Radical, no está como representación del Centro Democrático. Claro, no, por la eso ministra, los partidos. No, por eso no. Yo le hablé del Centro Democrático. Yo me siento orgulloso de mi partido, del Centro Democrático. Pero también le digo una cosa, las responsabilidades son personales. Por eso yo hablaba de la importancia que tiene que las listas sean abiertas, para que cada uno de los que quiera aspirar a un cargo de elección popular tenga que ir a buscar los votos, que no sea solamente buscando los votos a nombre de un aval, de una casa política, sino a nombre principalmente de lo que uno ha hecho, de lo que uno es, porque uno va al Congreso a representar a unos ciudadanos. Yo hoy en día represento a 33.000 tolimenses que me dieron su voto, y el día de mañana pues voy a aspirar al Senado de la República y representaré, si Dios me permite estar sentado en el Senado de la República, a los colombianos que hayan votado por mí. Obviamente tengo una responsabilidad de partido, pero además de tener una responsabilidad de partido, tengo una responsabilidad personal, que es lo que yo quiero hoy expresar. Y con respecto a lo que usted dice, no hay impunidad. Aquí sencillamente hay un debate de control político. ¿En qué termina el debate de control político, David? En que al presidente le toca separar de su cargo, remover de su cargo al ministro que le votan favorablemente una moción de censura. Aquí lo que sucedió es que antes de que el Congreso votara, el presidente retiró del cargo a la ministra. Ya se cumplió con el objetivo de la moción de censura antes de que se celebrara la moción de censura, que era retirar al ministro del cargo. Pero eso no significa que las responsabilidades penales, disciplinarias y en lo que tiene que ver con el tema de la Procuraduría hayan cesado, ¿no? Los procesos en la Procuraduría, en la Fiscalía y en la Contraloría siguen. Y siguen para a través de una investigación encontrar quiénes fueron los culpables de esto que ocurrió con el tema de la conectividad de los niños y jóvenes en las zonas rurales del país. Entonces la investigación sigue por la vía judicial. Aquí lo que pasó es que la responsabilidad política ya termina cuando se retira el ministro o la ministra de un cargo, pero las investigaciones seguirán por la Fiscalía, por la Procuraduría y por la Contraloría. Tendrán que seguir.
Y ahí tendrán los entes de control que entrar a resolver, a investigar y a fallar en lo que tiene que ver con este proceso. Eso no ha terminado y las responsabilidades están ahí y tendrán que hallarse los culpables y tendrá que recuperarse ese dinero de los 70.000 millones del anticipo que se dio en ese contrato de centros poblados. Sí, porque pues es que pues yo, o sea, yo le boté esa pregunta, o sea, porque usted mismo lo aclaró que usted fue una de las 2 personas que votó en contra. Entonces, el resto votó a favor. Entonces, por eso le boté esa pregunta. Entonces ahí es donde yo digo, si uno está obviamente dentro del Congreso, porque hablamos de todos los partidos de gobierno, pues uno, o sea, decir que está orgulloso es bien complejo, es una frase muy complicada en este momento cuando usted mismo aclara que usted estuvo entre las 2 personas que estuvo en contra, o sea, bien por usted. Tocaría preguntarle a cada uno de los congresistas que por qué votó en un sentido o en otro. El Centro Democrático es un partido de opinión y una de las cosas por las cuales yo me siento más orgulloso de mi partido es porque cada quien puede votar como le parece. No nos obligan a votar de una manera o de otra, sino cada uno puede votar de acuerdo a lo que considere. Entonces, pues a mí me parece eso que es un principio democrático. No es una votación monolítica, es una votación donde cada uno pudo votar conforme a lo que consideraba que era lo mejor para el país. Hombre, y pues ya cada quien tendrá que explicar el sentido de su voto, pero yo en mi caso particular, pues voté de esta manera y me siento muy contento de que el partido nos hubiera permitido, a pesar de ser partido de gobierno, votar en uno o en otro sentido, que eso demuestra el talante democrático que tiene el Centro Democrático. Verena. Buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Tú. Exactamente. Constitucionalmente no tenemos derecho a la salud, que se tiene que hacer una ley para que las vacunas sean gratis, o en Colombia no son gratis las vacunas o solamente son para los niños. Por ejemplo, aquí en México las vacunas son gratuitas para los niños. De hecho, para los adultos también, la del tétanos, todas son gratis. En la Constitución aquí está. Y allá en Colombia, ¿no? Te cuento dos razones que impedían que la vacuna fuera gratis y que se pudiera financiar con recursos públicos. Lo primero es que no eran vacunas tradicionales. Entonces, no sé si cuando yo les hablo a ustedes de la Caracas, ¿se acuerdan de la carrera Caracas en Bogotá? Entonces, ahí hay unos sitios en donde está la venta del indio amazónico, la venta de no sé quién, la venta de dice más. Entonces, lo que se ha buscado es impedir, imagínense ustedes un gobernante que llegue y diga, bueno, yo voy a regalar los remedios que produce el indio amazónico para aplicárselos gratuitamente a toda la población y coja recursos públicos para comprar productos que el INVIMA no ha certificado, que actualmente en Colombia no van a dar de manera masiva a la población. Entonces, blindando los recursos públicos, se prohibía a través de la ley estatutaria de salud que se destinaran recursos públicos para la compra de vacunas de emergencia para aplicación masiva. Entonces, necesitábamos quitar esa imposibilidad que existía de que se pudieran destinar recursos para la compra de vacunas para aplicación masiva en Colombia. Vacunas de emergencia, que eran las vacunas que iban a salir en el mundo. Y en segundo lugar, solamente el plan obligatorio de salud, el plan obligatorio de vacunación para los niños de 0 a 5 años en Colombia es gratuito actualmente en Colombia. Entonces, esto lo que permitió, la ley lo que permitió es que se pudieran destinar recursos públicos para poder comprar vacunas de emergencia, para poder garantizar que todos los colombianos nos vacunáramos gratuitamente, independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la ubicación geográfica, contra el COVID-19. Pero ojo con eso, que ahí tuvimos una discusión
en lo que les voy a decir a continuación. Y es que incluimos también que también se pudieran entregar estas vacunas de manera gratuita frente a futuras pandemias que se pudieran presentar, porque no podíamos volver a quedar en el mismo escenario en el cual estuvimos en el año 2020, en donde no teníamos una norma para poder comprar esas vacunas en el evento en que más adelante hubiera una nueva pandemia o ocurriera lo que está ocurriendo hoy en día, y es que mutara el virus a un virus diferente. Entonces, ¿qué pasaría si hoy estuviéramos con la variante Delta? Y entonces dirán, no, es que las vacunas solamente eran para el COVID, no sirven para la variante Delta. Entonces, lo que hicimos fue que la ley también queda como un marco regulatorio frente a cualquier pandemia que requiera de aplicación de vacunas de emergencia de manera masiva para la población. Esa es la razón, Bere. Siempre he pensado de que los políticos deberían recordar que siempre están en campaña, aún con el puesto público, ¿sí? Y como que parece como que se les olvida. Y si, a la hora de que publican, yo quise hacer esta ley o aprobaron esta que yo puse, esa es parte de, ¿verdad? Ahora, siempre que voy a Colombia, me quedo así como, ¿por qué razón la gente no tiene un sistema de retiro? ¿Verdad? Yo veo a la gente que, si soy militar, sí tengo retiro, pero el médico, por ejemplo, o hay mucha gente que conozco que no tiene retiro. Y digo, ¿que no han podido hacer una variante en la ley de trabajo para que las personas o se inventan un foro, el Afore que tienen aquí, en donde la gente va teniendo su ahorro para el retiro? No sé por qué eso no existe allá. Bueno, Bere, te contesto que sí tenemos un plan de retiro. El problema principal que tenemos en Colombia es la informalidad. Y es que muchas personas, por trabajar en la informalidad, no han cotizado a lo largo de su vida para poder acceder a una pensión. Entonces, cuando llegan a los 65 años, resulta que no sumaron todas las semanas que tenían que trabajar para poder tener una pensión. Entonces, infortunadamente, se quedan sin pensión. Pero por eso, el presidente Uribe le garantizó a los adultos mayores lo que se ha denominado el subsidio del adulto mayor, que es un subsidio que precisamente lo que quiere es garantizar que todas esas personas que llegaron a la edad adulta sin una pensión puedan tener por lo menos un ingreso para poder garantizar sus gastos básicos en el mes, que puedan hacer un mercadito. Eso seguramente no resuelve el problema de la pensión, pero que por lo menos tengan un ingreso. Es que actualmente muchos colombianos no tienen un solo peso a la hora que se retiran o que dejan de trabajar, sencillamente porque están en la informalidad. Y les pongo un ejemplo, el campo colombiano. ¿Cuántos campesinos hoy en día ya no pueden trabajar la tierra porque ya sus fuerzas no les dan para trabajar la tierra? Pero tampoco nunca cotizaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas que no tienen de qué vivir? No tienen una pensión. Ahí entra, por ejemplo, el subsidio del adulto mayor. Yo no soy amigo de los subsidios, soy un crítico de los subsidios, pero en lo que tiene que ver con el adulto mayor, yo defiendo esta iniciativa que tuvo el presidente Uribe, porque en un país lleno de informalidad, la única opción que tienen muchos abuelitos en Colombia de poder hacer un mercado es precisamente a raíz de eso que reciben como un subsidio del adulto mayor. Entonces, hay que mejorar el tema de la formalización del empleo, pero también hay que entender que mientras avanzamos en la formalización del empleo, hay muchas personas que hoy en día tienen 50 años y ya no les alcanza el tiempo para pensionarse, y que con esas personas, a esas personas las vamos a poder abandonar cuando lleguen a una edad en la cual no puedan trabajar. Ok, muchas gracias. Mire, y ¿qué pasa con la gente que tiene contratos de cada 3 meses, de cada 6 meses? Uy, sí, Esas personas están cotizando porque sí. Ese es el problema que yo, por ejemplo, veo en mis parientes, que son enfermeras, que son, o sea, tienen carreras y que solamente consiguen contratos de 6 meses, de 1 año, y luego están esperando el siguiente contrato durante 3 meses, sin trabajo ni nada. ¿Esas personas cómo cotizan? ¿En realidad sí están cotizando para el retiro o son como becarios?
No, cotizan. Es obligatorio a quien es contratista cotizar como independiente. Le toca cotizar. Lo que pasa es que la inestabilidad laboral que genera esos contratos de 3, de 6 meses es fatal para una persona. Porque es que cuando va a sumar el tiempo laborado, pues resulta que sí, trabajó 20 años de su vida, pero de los 20 años le suman 10 años, porque la mitad del año estuvo detrás de que le pudieran renovar su contrato, lo cual no significa que no estuviera trabajando, porque muchas de estas personas trabajan enero, febrero y hasta marzo gratis, mientras le renuevan el contrato y trabajan hasta octubre y dejan de vengar noviembre y diciembre, con también una afectación en el tema de salud muy grande, porque esos meses en los cuales no están laborando, muchas personas no cotizan no solamente a pensión, sino tampoco cotizan a salud. Entonces pasan de régimen contributivo al régimen subsidiado. Entonces, el que termina teniendo un familiar que lo inscribe como beneficiario, pues es más fácil, pero ese tránsito entre pasar del contributivo al subsidiado genera un trauma en el sistema de salud muy grande. Entonces, todos estos temas están afectando el mercado laboral y el ambiente laboral, la salud mental de las personas. Hoy estamos aquí, esta mañana estaba en un simposio sobre salud mental aquí en Colombia. En Ibagué es increíble la cantidad de suicidios que se están presentando en este momento. Es una ciudad con un índice de suicidio muy alto y de suicidio juvenil también muy alto. Y todos estos temas afectan la salud mental de las personas. Una persona que se gradúa, como les dije hace un rato, y tiene todavía la ilusión de trabajar y termina siendo maltratado, manoseado en el mercado laboral, pues obviamente que eso tiene una afectación en su amor propio y en su ánimo por salir adelante. Una persona que tiene 40 años y sigue viviendo en la casa de los papás porque no se ha podido independizar, obviamente que eso afecta a una persona porque no entiende qué hizo mal en su vida. Sacó las mejores calificaciones en el colegio, las mejores calificaciones en la universidad y no consigue empleo. Eso no tiene razón de ser. Entonces, todos estos temas son temas que afectan gravemente la salud mental de las personas en nuestro país. Muchas gracias. Luz Helena. Mi opinión es que la ministra tenía una responsabilidad política, mas no creo que ella haya sido corrupta como lo pretenden y lo quieren hacer ver en la oposición. Y el hecho de haber votado los que votaron en contra de la moción de censura, yo creo que era más que necesario hacer un respaldo para que ella sí tuviera que renunciar, pero no que le hicieran la moción de censura en el Congreso. Pero todo es por una responsabilidad política, no porque ella haya sido la corrupta, sino tendrá que vivir unos procesos, más no la veo a ella como la generadora de esa corrupción. Bueno, usted me parece, me corrige si estoy equivocada, usted también lideró el proyecto de tecnología nueva para la votación. El voto virtual, el voto virtual. El voto virtual. Eso ha sido muy controvertido acá en Colombia y creo que en otros países porque se ha visto que esa tecnología no es segura y que a través de ella, por ejemplo, en Venezuela se dice que eso ha contribuido a que este gobierno de Venezuela siga ahí. Entonces, ha habido mucha preocupación en ese sentido y había mucha oposición, creo yo, al respecto. Pues no entiendo cuál sería el beneficio de haber adoptado esa tecnología que todavía no nos daba un 100% de seguridad. Otra pregunta que tengo es con respecto a lo que usted decía de la generación de empleo. Yo creo que hay campos en Colombia en que se necesitan y en que toda la vida se han necesitado, pero que ha habido una falta, no ha habido la suficiente preocupación de parte de los diferentes gobiernos, porque esto viene desde mucho antes, desde muchos años, es el campo. Nosotros somos un país agrícola, pero en ese país agrícola no está desperdiciado. La gente no quiere, muchos colombianos
se vienen a las ciudades y no quieren permanecer en el campo. En este gobierno he visto que se ha hecho esa política del contrato entre comprador y vendedor, que me parece muy bueno, pues todavía está en un comienzo, pero falta mucho en el campo y ahí es donde hay una oportunidad de generar más empleo. Y también en el campo de los profesores. Aquí los profesores pueden tener 2 pensiones y si les alcanza el tiempo pueden seguir, no sé, pero salen muchos con 2 pensiones y le están quitando oportunidades a los jóvenes que vienen y que quieren ser profesores. Esas son mis inquietudes. Casi nada, casi ninguna inquietud. Aquí tenemos para hacer un libro. Bueno, vamos a comenzar una por una. A mí no me gusta eludir las preguntas. Arranquemos por la moción de censura. Luz Helena, agradezco que hagas esa claridad, porque yo tampoco creo que la ministra sea corrupta. Pero es que la moción de censura se vota por una responsabilidad política, no por una responsabilidad penal, ni una responsabilidad disciplinaria, ni una responsabilidad fiscal. Aquí la función del Congreso es la responsabilidad política. Entonces, si nos devolvemos a tu apreciación, tú también estás de acuerdo en que haya una responsabilidad política. Entonces, si hay una responsabilidad política y nuestra función es votar por declarar que sí hubo o no hubo responsabilidad política, pues a mí me tocaba votar que sí había una responsabilidad política. En ningún momento, juzgando si había responsabilidad penal. Eso no nos corresponde en el Congreso de la República. A nosotros nos corresponde la responsabilidad política y esa fue la que yo voté. Entonces te agradezco que hubieras hecho claridad al respecto y comparto en que se trataba de una responsabilidad política y por lo mismo voté con lo que tiene que ver con la responsabilidad política de la ministra. En segundo lugar, el voto virtual. Lamentablemente, el proyecto del voto virtual se estigmatizó en Colombia por desconocimiento. Porque sencillamente muchas personas compararon o equipararon el voto virtual con el voto electrónico. Y resulta que es diferente. Lo que hay en Venezuela es voto electrónico. El voto virtual no existe en Venezuela. Y ojo con esto, el voto electrónico con el cual se robaron las elecciones en Venezuela, que nos genera tanto miedo a nosotros, el voto electrónico fue introducido en Colombia por el presidente Uribe cuando era presidente, en el año 2004. Era ministro del Interior Fernando Londoño, cuando se hace el acto legislativo 01 de 2003. Es ahí cuando se aprueba el voto electrónico en Colombia. Entonces, ojo con eso. ¿Qué es el voto virtual? A través de una tecnología que se está implementando en el mundo que se llama blockchain, poder garantizar que una persona pueda votar desde su celular, desde el computador de su casa. Que una persona no tenga que ir hasta el puesto de votación a votar, sino que lo pueda hacer a través de un, ¿cómo se llama esto? Un mecanismo, ¿cómo se llama esto? Bueno, un celular, un computador. Se me olvida el genérico que se utiliza para estos aparatos, un aparato Un de electrónico. Sí, pero es que es importante no utilizar la palabra electrónico porque ahí es donde trataron de confundir el voto electrónico con el voto virtual. Ah, ok. El voto virtual no existía en Colombia. ¿Ustedes saben cuál fue el primer ejercicio de voto virtual que se hizo en nuestro país? ¿Ustedes saben qué partido lo hizo? El Centro Democrático. Los mismos que me criticaban a mí diciéndome que yo iba
a volver a Colombia y a Venezuela, hicieron las convenciones para elegir a los delegados a través de voto virtual. En plena pandemia. Es que este proyecto del voto virtual surge en la pandemia. Cuando nosotros no sabíamos si íbamos a poder volver a salir a la calle o no. Y mi preocupación era que llegáramos a una elección en la cual no pudiéramos ir a votar de manera presencial y que tuviéramos que elegir a nuestros gobernantes. ¿Cómo los íbamos a elegir si no íbamos a poder ir a los puestos de votación? Entonces, que así como se presenta la posibilidad de que el Congreso de la República hoy en día haga leyes votando virtualmente desde el celular, que hoy en día los magistrados de las altas cortes tomen decisiones en Colombia a través del voto virtual, que las grandes compañías del mundo tomen decisiones con una persona en Japón, la otra en Estados Unidos, la otra en Brasil, conectados a través del internet y votando de manera virtual, que un ciudadano colombiano también pudiera votar de manera virtual. Que un colombiano en el exterior, que vivía en una ciudad en la cual no existiera un consulado colombiano, no tuviera que desplazarse 200 o 300 kilómetros para ir a votar en una elección, sino que pudiera votar de manera virtual desde su celular. Ese es el objetivo del voto virtual. Cuando hicimos la reunión de la bancada, a mí me sorprendió que el primero que me apoyó fue el presidente Uribe. Y dijo, me parece bien. Una cosa es que podamos introducir en la legislación colombiana el voto virtual. Otra cosa es que el voto virtual no se podrá aplicar en Colombia hasta que no hayan los mecanismos que garanticen que no va a haber trampa a través del voto virtual. Pero aquí yo los he escuchado a ustedes. Por ejemplo, doña María hablaba de... No, perdón, no fue doña María, fue otra persona, o si fue doña María la que habló acerca de cómo hacían trampa en las elecciones los profesores. ¿Sí fue doña María? En Medellín. Hombre, entonces, si pueden hacer trampa de manera presencial, pues también la van a hacer de manera virtual o de manera presencial, o como sean las votaciones. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en Colombia? Que haya garantías en una elección. Cuando yo me metí en el tema del proyecto de ley del voto virtual, yo encontré que hoy en día ya estamos hablando de que el dinero virtual es una realidad. Gran parte de los recursos del capital que tiene una persona natural o jurídica, hoy en día esos dineros pasan de mano en mano o pasan de persona en persona sin que se pasen de mano en mano, porque ese dinero pasa de manera virtual, con todas las garantías por parte de los bancos, para que no se pierda la plata. Entonces, yo lo que quería era que el país pudiera avanzar en una tecnología que muy seguramente en el futuro se aplicará, no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo, para que una persona pueda votar a través de su celular, desde su casa, y que obviamente se garantice que cuando vote no haya corrupción al elector, no haya todo eso que se presenta en los puestos de votación antes de votar, eso que decía doña María, que le dan la plata a una persona, pero lo hacen votar descalzo, pero sin embargo le dan el almuerzo o le dan 50.000 pesos o cualquier cosa para que vaya y vote, que esa persona pueda votar desde su casa de manera libre. Ojalá y eso se pueda dar en algún momento. Claro, algunos dirán, no, pero es que también en la casa pueden ir a corromperlo a la casa. Sí, es verdad, también pueden corromperlo en la casa, pero lo que estamos buscando son alternativas para que haya libertad a la hora de votar. Yo no estoy en contravía, o a mí no me parece malo que una persona pueda votar de manera virtual. Y yo no creo que se tenga que equiparar el voto virtual al voto electrónico. El voto electrónico, lo que pasa es que hay un solo computador que recoge toda la información y que la persona va y vota al puesto de votación y lo hace de manera electrónica. Aquí lo que hay actualmente es el voto presencial y el voto tradicional.
Entiendo yo que han querido hacer unas pruebas de voto electrónico. Yo no tengo nada que ver con ese voto electrónico. Y para los que me dijeron que era que yo era, ¿cómo llamaba este? Señor Soros, que yo era un emisario de un señor Soros, que era el que era el rey del voto electrónico en el mundo. No tengo nada que ver con ese voto electrónico. Y ese voto electrónico existe en Colombia, vuelvo y repito, desde el año 2004, cuando se reglamentó el acto legislativo 01 de 2003, que introdujo en la Constitución política colombiana el voto electrónico. En tercer lugar, un país agrícola desperdiciado. Totalmente de acuerdo. De pronto, Luz Helena no estuvo al principio de la charla cuando yo hablé del sector rural, cuando hablé de la necesidad de que podamos nosotros volver los ojos hacia el campo. Qué bueno sería que, así como llevamos 70 años urbanizando el país, trasladando el país del campo hacia la ciudad, los próximos 50 años podamos tener la posibilidad de devolvernos hacia el campo. Es en el campo donde está el futuro de Colombia. Estoy absolutamente seguro. Mi abuelo fue agricultor en el Carmen de Apicalá, aquí en el departamento del Tolima. Él sembraba sorgo, él era ganadero. Y con eso educó a mi mamá y a mis tíos. Hoy en día, si a mí me preguntan dónde me hallo yo en el futuro, yo les digo en el campo, sin lugar a dudas. En un campo diferente, en un campo tecnificado, buscando transformar para poder exportar. Pero yo creo que el futuro de Colombia está en el campo. Y estoy de acuerdo con usted en que infortunadamente los colombianos no quieren trabajar en el campo. Y no quieren trabajar por varias razones. Una de ellas, que me parece fatal, nos llenamos de subsidios. Entonces muchos campesinos prefieren vivir de un subsidio que ir a jornalear, como se dice popularmente. Y eso está acabando con la mano de obra en el campo. Los subsidios deben ser temporales, no pueden ser perpetuos. Una persona puede recibir un subsidio cuando se queda desempleado, 3 meses, 6 meses, pero después tiene que volver a trabajar. Ese subsidio no se puede perpetuar, porque si no, desestimula la vocación del trabajo. Y ahí tenemos nosotros que revisar ese régimen de subsidios que tenemos en Colombia. Ese régimen de subsidios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con familias en acción, con muchas personas que hoy en día quieren tener un hijo para recibir un subsidio, y que si tienen 2 hijos reciben más subsidio, y que si tienen 3 hijos reciben más subsidio. Esa persona no se puede volver esto un negocio de que el subsidio sencillamente sustituya la vocación del trabajo para esta persona. Y eso que estaba pidiendo la oposición, que me opuse, como se dice popularmente, de patas y manos, que es que la renta básica universal, perdóneme, ¿cómo así que le vamos a pagar un subsidio de un salario mínimo a una persona para que no trabaje? Y entonces esa persona va a pasar del subsidio de familias en acción, después a jóvenes en acción, después a la renta básica, y va después a terminar con el subsidio del adulto mayor, y se la pasó toda la vida subsidiado, toda la vida sin trabajar. Eso no tiene razón de ser. Yo creo en los subsidios que se pueden aplicar, los que llaman subsidios de tercera generación, que son como las llanticas de la bicicleta de los niños, que mientras el niño aprende a montar bicicleta, tiene unas llanticas, pero hay llanticas después toca quitárselas. El subsidio se puede aplicar en determinados casos para que en crisis como las que estamos viviendo ahorita, por cuenta del COVID-19, una familia pueda recibir un ingreso mientras vuelve otra vez a activarse económicamente. Pero esto no se puede volver indefinido. No estoy de acuerdo en que sea indefinido, y por lo mismo, tal y como lo menciona Luz Helena, aquí hay que revisar lo que está pasando en el campo para evitar que esa exageración de subsidios condene al campo colombiano. Porque no se trata de estigmatizar o de ser xenófobos y sencillamente hablar de una población migrante que hoy en día está en nuestro país. Nosotros somos un país de migrantes, un país que le ha tocado migrar hacia otros países, y por lo mismo mal haríamos nosotros en desconocer
las dificultades que hoy en día está atravesando el pueblo venezolano y por lo cual cerca de 2 millones de venezolanos están actualmente en Colombia. Pero eso no significa tampoco que no podamos ver en el fondo que hay un problema por lo que está pasando con la mano de obra colombiana en el campo y que necesitamos solucionar esas dificultades que se están presentando. Y para finalizar la intervención de Luz Helena, esta tarde tuve una reunión en donde había unas personas que hablaban todo el tiempo de los políticos, y es que los políticos, y es que los políticos. Yo dije, ¿saben que sí? Yo estoy de acuerdo en que le bajemos el sueldo a los congresistas, bajemos el sueldo. Estoy de acuerdo en que revisemos las reducciones del Congreso sin que se pierda la representación en las diferentes regiones. Pero también estoy de acuerdo con que se acabe esa vagabundería de las 2 y 3 pensiones para los profesores, con que se acaben otros actos de corrupción que ocurren por fuera de los políticos, de los que pedimos los votos. Entonces ahí sí no les gustó. ¿Cómo así que es que una persona tiene derecho a 2, 3 pensiones? Porque es que cómo se va a pensionar con 1,5 millones cuando un congresista se pensiona con 33 millones o con, bueno, eso ya no, que tiene un sueldo de 33, pero que se pensiona con 15 o 16 salarios. ¿Y por qué en lugar de compararse con el congresista no se compara con el que se pensiona con un salario mínimo? Es que tenemos que quitarle los privilegios al congresista, pero también a los demás que tienen privilegios. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de darle clase a una persona para que sea el día de mañana profesor y resulta que yo mismo le estoy limitando las oportunidades de empleo a esa persona? Porque me pensiono 1, 2 y 3 veces. Es igualmente injusto. Todos los privilegios se deben acabar. Hay que acabar con los privilegios. Y aquí lo que tenemos que lograr es que haya igualdad de todos los ciudadanos. Esa tiene que ser la apuesta que tengamos todos. Y ahí sí que como el jueguito de la pirinola, nos toca poner a todos. Aquí no solamente nos puede disgustar lo que hacen los otros y tratar de justificar lo que hacemos nosotros. No, a todos nos toca poner y a todos nos toca ayudar para poder solucionar los problemas que tiene Colombia en este momento. Doña Nidia. Gracias. Con mucho gusto, Luz Luz Helena. Yolanda, yo soy una educadora independiente autónoma, estudié en público y en privado en Colombia. La falta del conocimiento de la ciudadanía es algo que ahorita lo que usted acaba de dar, esa sopa y seco, enseñándonos a los que estamos acá de cómo es que se hacen las leyes, de cómo es que se dan los subsidios. Eso mismo enseño yo. En las comisiones son 9 representantes o 10 y no todos pueden llegar a que le aprueben, así como se me acabó de contar, que no le aprobaron algo en la comisión donde usted estaba. Grave, grave, porque entonces el senador está solito, el representante de la Cámara está solito en vivir de un subsidio, pero debería de tener alguna ayuda estatal, como usted acaba de decirlo. Hay personas que tienen 70, 80 años y no les llega ningún recurso, pero sí está lo del adulto mayor, el subsidio para ellos. Y hay hijos que tienen el papá y la mamá y los echan para la calle y les quitan la casa. Y eso ya es muy grave. Pero de todas formas, me quedé yo sin poderle preguntar nada porque usted ya todo le comentaron, todo. Muchísimas gracias. Decidí emigrar a este país en 1964. Yo llegué en noviembre de 1964. Aún estando trabajando, venía en día de vacaciones. Pero los planes míos era al llegar acá, renunciar a mi puesto en Colombia y quedarme acá. Yo llegué como turista. Bueno, el cuento es que, mire, ya estamos en el 2021 y aquí estoy yo todavía. Bueno, la cuestión es que no puedo entender si yo tuve todos estos trabajos en Colombia antes de venirme para este país, ¿por qué yo no tengo derecho a una pensión? Esta es la inquietud que tengo. A ver si usted me da una respuesta, porque
he hablado con otras personas y me dicen diferentes cosas al respecto. Pero yo quiero que usted, que está más enterado de la situación, se debe. Me gustaría que pudiéramos conocer el caso más a fondo, que sería irresponsable de mi parte tratar de darle unos motivos en este momento sin conocer si usted cotizó, no cotizó, cuánto tiempo cotizó, qué pasó con esas empresas a las cuales cotizó, o no en esa época. Actualmente son las empresas las que cogen la plata y se la transfieren a los fondos de pensiones. Puede haber muchos motivos, pero me gustaría conocer más a fondo su caso. Si es tan amable con doña Nidia, yo lo pongo en contacto con un asesor de mi UTL para que ustedes puedan hablar y puedan acudir, no sé, al Seguro Social o a Colpensiones o a la entidad que sea del caso para que puedan averiguar qué fue lo que sucedió con su pensión. ¿Le parece? Bueno, pues me parece muy bien porque esta charla en un adiós, sino en un hasta luego. Pues que cuenten no, conmigo. Lo invitamos de una vez. Lo invitamos de una vez para un miércoles, para la otra plataforma. Bueno, con mucho gusto coordinamos, doña Nidia, sí. y ahí estamos. Sí, nos ponemos de acuerdo. Me apasiona, me gusta, así que para adelante y cuenten conmigo, bueno. Dale pues. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.